Algunos fueron contactados, otros abducidos y unos pocos ayudados por seres que jamás olvidaron. Desde los campos de Brasil hasta los cielos de Zimbabue, las historias más inexplicables siguen vivas. Son 25 testimonios que desafían la lógica humana, donde lo imposible se vuelve cotidiano. A medida que avancemos, los encuentros se volverán más extraños, más inquietantes y más reales. Prepárate, porque lo que comienza con una simple luz termina revelando que nunca estuvimos solos. Yo soy Ray y esto es Mitos y Leyendas. Vamos con el número 1. Antônio Vilas-Boas, Brasil, 1957. En octubre de 1957, un joven agricultor brasileño, Antônio Vilas-Boas, trabajaba solo de noche cuando observó una luz roja descender lentamente sobre su campo de labranza. El objeto aterrizó sin ruido. 4 figuras humanoides emergieron, pequeñas, con cascos brillantes y movimientos coordinados. Intentó huir, pero una fuerza invisible lo levantó del suelo. Fue llevado dentro de una nave metálica donde el aire era espeso, con un olor dulce y químico. Uno de los seres le ofreció una bebida transparente y viscosa. La bebió sin resistencia, describiendo un sabor amargo que lo dejó somnoliento. Poco después, una mujer de aspecto humano apareció con piel pálida y cabello plateado, completamente desnuda. Según su relato, la mujer se acercó sin hablar, estableciendo contacto físico. Vilas-Boas afirmó que el encuentro fue extraño, carente de emoción, pero cargado de intención biológica. Luego los seres le demostraron paneles de control y luces intermitentes antes de dejarlo en el suelo, aturdido, con marcas rojas circulares en la piel que persistieron varios días. Médicos confirmaron radiación leve y quemaduras. Su caso fue documentado por la APRO y la Flying Saucer Review, convirtiéndose en uno de los testimonios más inquietantes de Sudamérica. Ahora vamos con el caso número 2, igual de inquietante e insólito. Betty y Barney Hill, Estados Unidos, 1961. La noche del 19 de septiembre de 1961, Betty y Barney Hill conducían por una carretera desierta de New Hampshire cuando notaron una luz brillante siguiéndolos. Creyeron que era una estrella, pero pronto descendió, revelando una nave con ventanas. Barney vio figuras humanoides que lo observaban con ojos negros profundos e inexpresivos. Perdieron la conciencia por 2 horas. Cuando despertaron, su automóvil tenía marcas metálicas y sus relojes se habían detenido. Algo les había ocurrido, pero no sabían exactamente qué. Bajo hipnosis médica, ambos describieron el mismo escenario. Seres grises de cabeza grande que los examinaron con instrumentos suaves, asegurando que no sentirían dolor. Betty relató haber visto un mapa estelar con líneas que conectaban sistemas solares. Cuando lo dibujó, coincidía con la posición real de la estrella Zeta Reticuli. El informe del proyecto Blue Book recogió su testimonio, destacando la coherencia entre las versiones y la imposibilidad de fraude. Fue la primera abducción reconocida oficialmente en Estados Unidos. Hasta hoy el caso Hill continúa siendo referencia obligatoria en ufología, un encuentro que unió ciencia, hipnosis y misterio cósmico en un mismo episodio imposible de olvidar. Ahora pasemos con el caso número 3, Joe Simonton, Estados Unidos, en el mismo año 1961. En abril de 1961, Joe Simonton, un granjero de Wisconsin, vio un objeto plateado descender en silencio hasta su patio trasero durante una mañana soleada. De la nave salieron 3 seres de baja estatura, vestidos con trajes negros ajustados y cascos metálicos.
parecían concentrados en una tarea doméstica, cocinar dentro del platillo. Uno de ellos le pidió agua mediante gestos. Joe corrió hacia su casa, llenó una jarra y se la entregó. Los seres se mostraron agradecidos sin pronunciar palabra. A cambio, le ofrecieron una pequeña galleta redondeada, de color gris metálico, que parecía recién hecha en una parrilla interna. Joe aceptó el extraño obsequio sin dudarlo. Más tarde, llevó las galletas al laboratorio local. Los análisis revelaron componentes comunes, harina, grasa y sodio, sin elementos desconocidos, pero con construcción anónima en su cocción. El caso fue documentado oficialmente por el Project Blue Book como no explicable pero inofensivo. Sin embargo, la amabilidad de aquellos visitantes sigue desconcertando a los investigadores. Para muchos, el encuentro de Simonton simboliza algo único, una interacción pacífica casi doméstica entre humanos y visitantes, como si cocinar fuera su forma de establecer contacto interplanetario. Ahora pasemos con el número 4, el caso de Lonnie Zamora, también en Estados Unidos, pero en el año de 1964. El 24 de abril de 1964, el oficial Lonnie Zamora perseguía a un vehículo en Socorro, Nuevo México, cuando vio una explosión brillante cerca del desierto. Detuvo su patrulla y observó una nave ovalada apoyada sobre patas metálicas. Dos figuras vestidas de blanco parecían inspeccionar el suelo alrededor del objeto. Pensó que era un accidente aéreo y se acercó, pero un rugido ensordecedor lo hizo retroceder. El artefacto ascendió verticalmente, dejando un anillo de fuego y polvo. En el lugar quedaron huellas, vegetación quemada y fragmentos de metal fundido. La policía y la Fuerza Aérea acordonaron la zona en cuestión de horas. Los informes oficiales del proyecto Blue Book y el FBI registraron el caso como no identificable. Zamora era un testigo creíble, sin antecedentes ni interés en fama. Lo más extraño fueron las marcas del terreno. 4 depresiones simétricas y un emblema rojo en forma de flecha, descrito antes de su eliminación por agentes. Hasta hoy, el incidente de Socorro sigue siendo uno de los más sólidos del expediente estadounidense. Un policía honesto estaba enfrentando a algo que la ciencia aún no explica. Vamos con el caso número 5 de la lista. Maurice Massé, Francia, 1965. En el amanecer del 1 de julio de 1965, el agricultor Maurice Massé trabajaba en su plantación de lavanda en Valensole cuando escuchó un zumbido metálico. Al mirar, vio un objeto esférico apoyado sobre 6 patas y junto a él 2 seres pequeños con trajes verdes, cabezas grandes y ojos almendrados. Massé creyó que eran niños, pero cuando se acercó, uno de ellos apuntó un tubo y lo paralizó instantáneamente. Este es el caso más insólito hasta ahora. Permaneció inmóvil mientras los seres examinaban las plantas. Luego regresaron al interior de la nave, que despegó lentamente dejando un cráter circular y un olor a ozono en el aire. Massé recuperó la movilidad minutos después. Las autoridades francesas y el grupo Hey-Pam estudiaron el terreno. La lavanda estaba deshidratada, las raíces endurecidas y la tierra mostraba radiación residual. Massé nunca buscó atención pública, pero su testimonio fue confirmado por vecinos que escucharon el sonido. Años después, relató sueños recurrentes con los mismos seres. El caso de Valensole permanece entre los más investigados de Europa. Un encuentro silencioso, breve, pero con huellas físicas imposibles de atribuir a una ilusión. Los siguientes testigos no solo vieron naves, hablaron con ellas y algunos nunca volvieron a ser los mismos. Seguimos con el caso número 6. Herbert Streamer, Nebraska, 1967.
La madrugada del 3 de diciembre de 1967, el oficial Herbert Schirmer patrullaba las calles vacías de Ashland, Nebraska, cuando notó un resplandor metálico suspendido sobre la carretera. Detuvo su vehículo y observó un objeto de forma de disco con luces rojas intermitentes. El aire se volvió estático y su motor comenzó a fallar sin razón aparente. De pronto, una puerta se abrió en la nave y surgió una figura alta, con un casco plateado y un emblema serpenteante sobre el pecho. Según Schirmer, la entidad se comunicó telepáticamente, una constante en estos casos, diciéndole que cuide este planeta antes de mostrarle una sala repleta de paneles luminosos y controles translúcidos. Durante el encuentro, el oficial experimentó una sensación de calma forzada, como si una energía externa suprimiera su miedo mientras observaba el funcionamiento interno del artefacto. Despertó dentro de su patrulla, con una marca roja detrás de la oreja y una sensación persistente de vacío mental. Las horas parecían haberse esfumado sin explicación. El caso fue analizado por la Fuerza Aérea INCAP, concluyendo que Schirmer era veraz. Su testimonio continúa siendo uno de los más estudiados por la ufología moderna. Ahora, si este caso te pareció extraño, vamos con el número 7, el caso Pascagoula, Mississippi, 1973. La noche del 11 de octubre de 1973, dos pescadores, Charles Hickson y Calvin Parker, se encontraban sobre el río Pascagoula, disfrutando de la calma sureña. Un zumbido grave interrumpió el silencio. Un objeto ovalado descendió, abriendo una compuerta de la que emergieron tres figuras robóticas con brazos terminados en pinzas metálicas. Muy extraño este caso. Las criaturas se movían torpemente, pero con precisión quirúrgica. Capturaron a los hombres con una luz azul que paralizó sus cuerpos y los elevó hasta el interior del artefacto. Dentro descubrieron un ambiente brillante y frío. Los seres los examinaron sin palabras usando instrumentos flotantes que analizaban su piel y pupilas, sin causarles dolor aparente. Cuando despertaron junto al río, el objeto ya había desaparecido. Charles y Calvin corrieron a denunciar el hecho a la policía local, aún temblando. La grabación policial de esa noche muestra a ambos en estado de shock, coherentes, aterrados, sin intención alguna de inventar una historia. El caso Pascagoula se convirtió en uno de los más sólidos de la historia, con respaldo de MUFON Journal y registros de la propia policía de Mississippi. Sin lugar a duda, un caso bastante curioso, insólito y aterrador. Vamos con el número 8. El caso de Elizabeth Clarer, Sudáfrica, 1954 hasta 1960. Sí, el caso de Elizabeth Clarer tiene un video en este canal y es uno de los más vistos de este canal. Fue una aviadora y científica sudafricana. Afirmó haber mantenido contacto con un ser extraterrestre llamado Akon durante más de una década, iniciando en 1954. Según sus relatos, Akon pertenecía a un planeta llamado Meton, orbitando la estrella Alpha Centauri, desde donde observaban la Tierra buscando formas de vida compatibles. Clarer aseguró que Akon la visitaba con regularidad, enseñándole sobre energía cósmica, armonía interestelar y el peligro del abuso tecnológico humano. En uno de esos encuentros dijo haber sido llevada a Meton, donde le ofrecieron frutas cristalinas y aguas luminosas que curó su deteriorada salud cardíaca. Describió a los habitantes de Meton como seres altos, de cabello claro, piel radiante y una sociedad basada en música, ciencia y amor universal. Elizabeth regresó con una serenidad nueva,
afirmando estar embarazada de Akon y dando a luz a un hijo en ese planeta, al que llamó Aileen. Aunque su historia divide a los investigadores, su coherencia emocional y detalle técnico han hecho aclarar un ícono del contacto benevolente y espiritual en la era moderna. Siguiendo con estos casos extraños, insólitos, con extraterrestres, vamos ahora con el número 9 del Lonnie Trumbull Case, Seattle, 1968. Sí, en este año en Seattle, una mujer llamada Lonnie Trumbull fue hallada inconsciente tras un encuentro que aún desconcierta a los investigadores de la APRO. Vecinos informaron haber visto luces plateadas y figuras translúcidas entrando por la ventana de su habitación poco antes de que perdiera su conocimiento. Lonnie describió haber despertado frente a 3 figuras altas, plateadas, sin boca ni nariz, que sostenían un recipiente con un líquido brillante similar al agua. Uno de los seres le ofreció beberlo mediante un tubo, diciendo mentalmente que su cuerpo debía ser equilibrado. Tras ingerirlo, sintió una calma artificial recorrerle todo el cuerpo. Luego, una luz intensa la cegó y cayó dormida. Horas después fue encontrada en el suelo, sin heridas, pero con un zumbido constante en los oídos. Los análisis médicos mostraron un aumento temporal del sodio y minerales en su sangre. Sin embargo, no había ninguna explicación natural. La policía registró el caso como un evento inexplicable. El APRO Bulletin documentó el suceso considerándolo una de las primeras interacciones donde los visitantes ofrecían asistencia física o médica en lugar de causar daño. Sigamos con el caso número 10, el caso de Carl Higdon, en Wyoming, 1974. En octubre de 1974, Carl Higdon, trabajador petrolero, se adentró en un bosque de Wyoming para cazar alces. No imaginaba lo que se encontraría allí. Al disparar su bala, pareció ralentizarse y caer al suelo como si hubiera chocado contra algo invisible. De inmediato, una figura apareció frente a él. El ser medía 2 metros, vestía un traje negro ajustado, sin cuello, con una banda dorada en el pecho y un rostro humanoide de mandíbula cuadrada. Le entregó una cápsula transparente diciéndole: comida para el viaje. Higdon la masticó, describiéndola como con sabor a miel y textura desconocida, tras lo que sintió energía renovada. Fue transportado a bordo de una nave donde vio animales congelados flotando, aparentemente preservados, como si estuvieran siendo estudiados o trasladados. Despertó 5 horas después en un área montañosa a kilómetros de distancia, deshidratado, sin recordar el trayecto, pero con marcas en el cuello y ropa desinfectada. APRO y la policía estatal confirmaron radiación anómala en el lugar. El caso Higdon es hoy uno de los más enigmáticos de la historia moderna de los contactos. Y hasta aquí los encuentros fueron individuales, pero lo que viene involucra grupos enteros, mentes sincronizadas y mensajes que nadie pudo borrar. Ahora sigamos con el caso número 11, el Allagash Abduction, Maine, 1976. 4 jóvenes fueron de pesca al remoto lago Eagle en Maine durante agosto de 1976. No sabían que esa noche se convertiría en leyenda. Sí, una luz intensa apareció sobre el lago, descendiendo sin ruido. Intentaron remar hacia la orilla, pero la brillante esfera los envolvió con un resplandor blanco que los cegó. Despertaron en la playa confundidos, con la fogata apagada y 4 horas borradas de su memoria colectiva. Bajo hipnosis, relataron haber sido llevados dentro de una nave y sometidos a exámenes médicos por seres delgados, de ojos negros y piel grisácea.
Los hombres describieron haber recibido líquidos nutritivos a través de tubos conectados a sus brazos, mientras las entidades comunicaban calma mediante pensamientos telepáticos. Los dibujos de cada uno coincidieron en detalles anatómicos y la disposición de las salas dentro de la nave, validando el testimonio grupal ante los investigadores del MUFON. El caso Allagash sigue siendo uno de los pocos encuentros múltiples con coherencia total entre testigos, un suceso que desafía toda explicación racional hasta nuestros días. Sigamos ahora con el caso número 12, el conocido de Travis Walton, en Arizona, 1975. El 5 de noviembre de 1975, un grupo de leñadores vio una luz azul descender sobre el bosque de Snowflake, Arizona. Travis Walton se acercó imprudentemente. Una ráfaga de energía lo golpeó en el pecho y lo lanzó varios metros. Sus compañeros huyeron aterrados, convencidos de que había muerto al instante. Días después, Travis reapareció desnudo y desorientado, relatando una experiencia dentro de una nave donde los seres intentaban reanimarlo con dispositivos brillantes. Describió a los humanoides como pequeños, de ojos grandes, que actuaban con precisión médica. Según dijo, no sintió hostilidad, solo la intención de mantenerlo con vida. Los análisis médicos confirmaron deshidratación extrema y un aumento inusual de adrenalina, como si hubiera vivido un trauma intenso. Los testigos pasaron pruebas de polígrafo y todos coincidieron en la secuencia de eventos. El FBI catalogó el caso como inexplicable, pero creíble. Hasta hoy el caso Travis Walton es uno de los más sólidos de la historia, adaptado en películas y documentales que aún no logran desmentirlo. Ahora, entramos en un terreno prohibido. Incidentes registrados por gobiernos, con huellas, radiación y silencios oficiales. Vamos con el caso número 9. El caso de Juan Pérez en Argentina en el año de 1978. En una mañana pampeana de 1978, el niño Juan Pérez, de 12 años, salió a caballo a revisar el ganado en un campo de venado tuerto. Entre la niebla vio una estructura metálica en el suelo y, movido por la curiosidad infantil, se acercó sin miedo. Una compuerta se abrió y un hombre alto vestido con casco plateado le hizo señas amistosas, invitándolo a subir. Dentro, Juan vio paredes luminosas y mesas transparentes. El ser le ofreció un líquido dulce en un vaso azul que, según él, tenía sabor a frutas. Poco después perdió el conocimiento. Cuando despertó, su caballo estaba sudado y el sol ya alto. Su reloj marcaba horas imposibles. Investigadores como Fabio Serpa y Séfora documentaron el caso, confirmando la coherencia del relato del niño incluso décadas después. Hoy, Juan Pérez sigue sosteniendo su historia, convertida en símbolo de inocencia y misterio. Un encuentro donde la curiosidad humana fue respondida con bondad y no con miedo. Bueno, sigamos ahora con el caso número 14, igual de inquietante. El caso del Emilsin Incident en Polonia, 1978. El 10 de mayo de 1978, Jan Wolski, un campesino polaco, conducía su carro de caballos cuando observó dos figuras pequeñas flotando sobre el camino. Vestían trajes verdosos, con rostros pálidos y ojos almendrados. Movían los brazos de manera sincronizada, como si intentaran comunicarse sin palabras. Jan detuvo su carro, sorprendido, mientras las entidades lo invitaban amablemente a subir a una máquina plateada que emitía un zumbido constante, como abejas dentro de un barril metálico. Dentro vio paredes translúcidas, asientos extraños y una especie de consola circular con luces pulsantes. Uno de los seres le ofreció una bebida espesa y blanca.
Aquí sigue el patrón de las bebidas. La probó, describiéndola como amarga, casi medicinal. Sintió una sensación cálida recorrer su cuerpo y un estado de calma que reemplazó todo su miedo. Luego lo dejaron descender, diciéndole mentalmente que la humanidad debe mejorar antes del contacto. Al mirar atrás, la máquina se elevó sin sonido y desapareció entre las nubes. Investigadores polacos confirmaron radiación leve en el sitio. El caso Emilsen es recordado por su serenidad, una experiencia casi pastoral entre hombre y visitante de origen desconocido. Ahora sigamos con el caso número 15, Petrosavod Phenomenon, en la antigua Unión Rusa, en 1977. La madrugada del 20 de septiembre de 1977, los habitantes de Petrosavod fueron despertados por un espectáculo aterrador en el cielo del Báltico. Una luz en forma de medusa gigante apareció sobre la ciudad, proyectando filamentos luminosos que descendían lentamente, como si fueran tentáculos líquidos. Los testigos, entre ellos científicos y militares, aseguraron que los filamentos tocaban el suelo y desaparecían dejando un brillo aceitoso en el pavimento. Algunos compararon la forma con una criatura viviente, no con una nave. Parecía respirar, dijo un operador de radar del observatorio de Pulkovo. Durante 15 minutos las medusas, o mejor dicho, la medusa, se desplazó hacia el oeste, dejando tras de sí un rastro de luz que cubrió media ciudad. Los reportes oficiales de la Academia Soviética de Ciencias confirmaron observaciones simultáneas desde Finlandia y Estonia, sin identificar origen artificial ni natural. Años después, investigadores rusos sugirieron que podría tratarse de un fenómeno bioluminiscente atmosférico, pero nadie explicó cómo una luz puede comportarse como si estuviera viva. Sigamos con el caso número 16, igual de insólito o quizás más. El caso de Alan Godfrey, Inglaterra, 1980. El 28 de noviembre de 1980, el oficial Alan Godfrey patrullaba las calles de Todmorden cuando vio un objeto en forma de diamante suspendido sobre la carretera. Creyó que era un autobús volcado, pero al acercarse, la luz se intensificó y lo envolvió completamente. Perdió la conciencia durante varios minutos. Despertó dentro de una habitación circular iluminada por un resplandor blanco difuso. Frente a él, un ser de barba corta y túnica azul. Extraño, sí. La descripción muy extraña. Y este lo observaba con calma. El ser le mostró una serie de relojes flotantes, girando lentamente, mientras una voz le decía: «El tiempo no es lo que crees». Alan notó que su uniforme estaba seco, pero su reloj se había detenido exactamente durante 15 minutos. Su coche también fue hallado a 1 kilómetro del punto inicial. La policía británica registró el incidente oficialmente y ordenó un examen psicológico que confirmó su estado mental normal. Décadas después, Godfrey sigue afirmando que lo que vio no era humano, no era un sueño, ni ilusión, fue real y cambió mi vida para siempre, dijo. Sigamos con el caso número 17 y esta lista se está poniendo cada vez más extraña con casos súper insólitos. Este es el puesto de Ilkley Moor Alien en Reino Unido en 1987. En diciembre de 1987, el oficial retirado Philip Spencer caminaba por las colinas de Ilkley Moor en Inglaterra cuando observó una figura pequeña cruzando el sendero. Rápido tomó su cámara y capturó una imagen antes de que la criatura lo mirara directamente, con ojos oscuros y rostro sin rasgos definidos. La figura le hizo un gesto invitándolo a seguirla hacia una ladera envuelta en neblina espesa, donde una luz brillante parecía pulsar detrás de las rocas. Philip recordó haber dado unos pasos y luego perdió la noción del tiempo. Cuando volvió en sí, estaba en otro punto del bosque, sin entender cómo llegó allí. Su reloj
marcaban 90 minutos perdidos. La fotografía revelada después mostraba claramente una silueta humanoide con cabeza grande y brazos delgados. El Ministerio de Defensa británico analizó la imagen y aunque no la declaró auténtica, tampoco logró probar falsificación. Spencer aseguró que la entidad no transmitía miedo sino curiosidad. Sentí que quería que la viera, como si me guiara para dejar evidencia. Bueno, sigamos con el caso número 18, el de Voronezh, Rusia, en 1989. Sí, el 27 de septiembre de 1989, decenas de niños y adultos en Voronezh fueron testigos de una escena digna de ciencia ficción. Una esfera luminosa descendió en el parque central, abriendo una compuerta de la cual emergieron tres figuras gigantes de casi 3 metros, acompañadas por un pequeño robot, sí, de ciencia ficción. Los seres tenían cabezas desproporcionadas, trajes metálicos y ojos rojos incandescentes. Uno de ellos sostenía un tubo brillante que parecía emitir pulsos eléctricos. Los testigos aseguraron que los gigantes observaron la multitud sin agresión. Incluso estos entregaron el tubo a un niño antes de desaparecer repentinamente frente a todos. Minutos después, la nave ascendió verticalmente, dejando una presión circular en el suelo y residuos metálicos analizados por laboratorios soviéticos. La agencia estatal TASS publicó el caso y Heipan France lo incluyó en su base de datos como evento con testigos múltiples verificados. El fenómeno de Voronezh sigue siendo uno de los encuentros colectivos más estudiados. 3 gigantes, un niño y una esfera que aún desafía la explicación racional. Vamos con el caso número 20, el de Ariel School Incident, en Zimbabue, en el año de 1994. Sí, este caso ya lo he tocado en el canal y me sigue impresionando. El 16 de septiembre de 1994, 62 niños de la escuela Ariel en Ruwa, Zimbabue, fueron testigos de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Durante el recreo, una luz plateada descendió sobre un campo cercano. De ella salieron 2 figuras pequeñas con cabezas grandes y ojos negros desproporcionados. Los niños afirmaban que las criaturas se movían lentamente, observándolos sin hablar, pero transmitiendo pensamientos directamente a sus mentes. El mensaje, según los pequeños, era claro: la humanidad está destruyendo la Tierra. Deben cuidar su mundo antes de que sea demasiado tarde. Los maestros confirmaron el estado de shock y coherencia de los niños. Ninguno se cambió su versión. Incluso décadas después, el psiquiatra de Harvard, John Mack, viajó al lugar para entrevistarlos. Concluyó que no mentían y que todos habían experimentado algo real, aunque imposible de explicar científicamente. Hoy el caso Ariel es considerado uno de los encuentros más increíbles, o mejor dicho, más creíbles de la historia. 62 testigos, un mismo mensaje y una advertencia aún vigente. Vamos con el caso número 20, el de Metepec, en México, 1996. En mayo de 1996, campesinos del municipio de Metepec hallaron una pequeña criatura atrapada entre sus redes de cultivo, moviéndose con lentitud bajo la luz del amanecer. Medía apenas 30 centímetros, con piel elástica, ojos redondos y dientes finos. Parecía una mezcla de reptil y humanoide, con extremidades proporcionadas y movimientos reflejos. Asustados, la capturaron y entregaron el cuerpo a autoridades locales, quienes lo trasladaron para análisis forense en laboratorios privados de Ciudad de México. El investigador Jaime Maussan presentó el caso en televisión, mostrando imágenes detalladas del ser y definiendo su autenticidad frente a la comunidad científica. Los exámenes revelaron tejidos biológicos reales,
pero con ADN no concluyente, mezclando secuencias humanas y animales sin coincidencia clara. Años después, el espécimen desapareció misteriosamente de los archivos oficiales, dejando solo fotografías y testimonios de quienes lo examinaron. El ser de Metepec sigue siendo una de las anomalías más polémicas de América Latina, a medio camino entre fraude, mutación y contacto biológico extraterrestre. Sigamos con el caso número 21, el de Otsumuro Bun, en Japón, 1803. Este es un relato histórico. Sí. En el año 1803, pescadores japoneses hallaron una extraña embarcación flotando cerca de la costa de Hitachi, con forma circular y cubierta metálica que brillaba al sol. Dentro encontraron a una mujer joven, de piel pálida y cabello rojizo, vestida con ropas desconocidas y portando una caja tallada que se negaba a soltar. No hablaba japonés, pero sonreía constantemente. En la nave había inscripciones indescifrables y restos de alimentos que parecían hechos con harina y algas cristalizadas. Los aldeanos le ofrecieron comida local, pero ella insistió en comer solo lo que traía dentro de su misteriosa caja. Los registros del manuscrito Yuryu Kishu describen la embarcación como una esfera de hierro con ventanas de cristal y una fragancia floral que impregnaba el aire. Días después, la mujer desapareció llevándose consigo la caja. Nadie volvió a verla. El mar arrastró la nave de nuevo hacia la niebla y hoy el relato de Otsumuro Bun sigue siendo uno de los enigmas más antiguos de Japón, considerado por muchos como la primera abducción documentada de la historia. Caso número 22, Trans-en-Provence, Francia, 1981. El 8 de enero de 1981, el agricultor Renato Nicolai escuchó un zumbido grave sobre su propiedad en Trans-en-Provence, sur de Francia. Observó un objeto gris posándose a unos metros del suelo, emitiendo pulsos intermitentes y vibraciones que parecían provenir de un sistema interno de respiración mecánica. Cuando la nave despegó, dejó un círculo de tierra comprimida y vegetación quemada en un radio de 2 metros, con residuos minerales extraños. Nicolai notificó a la gendarmería, que documentó el caso y envió muestras al CNES, donde el grupo Heipan realizó análisis espectrográficos. Los resultados confirmaron alteraciones moleculares en las plantas, como si hubiesen sido expuestas a un campo electromagnético intenso, imposible de replicar con tecnología terrestre. El informe oficial lo catalogó como un fenómeno aéreo no identificado con huellas físicas comprobadas. Trans-en-Provence se considera el caso más sólido de Europa por sus evidencias científicas directas. Un objeto que respiró, aterrizó y dejó huellas medibles en nuestro mundo. Y cuando creíamos haberlo visto todo, llegaron los casos donde las máquinas respiran, las luces cazan y los visitantes reparan nuestros motores antes de desaparecer. Vamos con el caso número 23, el de Varginha, en Brasil, en el año de 1996. Esto fue en enero, sí, en el mes de enero, cuando Varginha, una ciudad brasileña, se convirtió en epicentro de uno de los eventos más impactantes de la historia moderna de la ufología. 3 jóvenes afirmaron haber visto a una criatura agachada junto a un muro, con piel marrón aceitosa, ojos rojos enormes y olor a amoníaco. Horas después, policías y bomberos iniciaron una operación secreta capturándolo. Sí, capturaron al ser con redes y llevándolo a un hospital militar. Los médicos informaron que presentaba temperatura corporal baja, respiración dificultosa y mirada consciente, como si comprendiera lo que ocurría. Días después, 2 militares involucrados perdieron la vida por infección inexplicable, mientras el cuerpo desaparecía bajo la custodia del ejército brasileño.
Documentos desclasificados en 2010 confirmaron movimientos militares y reportes internos sobre entidad biológica no humana capturada. El caso Varginha sigue siendo el Roswell brasileño, una historia con testigos, muertes y silencios oficiales que aún estremecen a toda Latinoamérica. Y nos quedamos en Brasil para ir al caso número 24, el de Colares Island, la isla Colares. En la isla brasileña de Colares, pescadores comenzaron a notar luces flotantes que descendían sobre las casas durante las noches del verano de 1977. Los haces luminosos disparaban rayos finos que dejaban marcas circulares en la piel, provocando fiebre y debilidad en quienes eran alcanzados. Las víctimas afirmaban que los rayos parecían absorberles sangre o energía, mientras las luces se movían de manera inteligente como si buscaran objetivos específicos. El ejército brasileño envió una operación secreta denominada Operación Prato, que tenía helicópteros y cámaras de alta sensibilidad para registrar los incidentes. Los documentos desclasificados en 2004 revelaron que más de 500 fotografías y testimonios de soldados aterrados ante entidades luminosas con comportamiento inteligente. Tras semanas de observación, la operación fue cancelada abruptamente y los informes originales quedaron sellados durante décadas. El fenómeno Colares representa una de las interacciones más agresivas registradas, donde la humanidad se sintió cazada por luces que parecían vivas. Ahora es el turno del puesto número 25. El caso Kumber, en Austria, 1982. Una noche de invierno de 1982, un mecánico austríaco conducía un camión por las montañas de Kumber cuando el motor se apagó repentinamente. Salió del vehículo y observó dos figuras metálicas acercándose entre la neblina. Sus cuerpos brillaban con reflejos azules y sus pasos no dejaban huellas. Sin hablar, uno de los seres levantó el capó y tocó el motor con un tubo de luz que emitía chispas blancas. Minutos después, el camión volvió a funcionar perfectamente. Antes de marcharse, el otro ser le colocó una mano en el hombro, dejando un leve calor en su piel. Cuando volvió la vista, ambos habían desaparecido en un haz azul que se disolvió en el aire. El testigo presentó su historia a MUFON Europa, que confirmó anomalías electromagnéticas en el motor durante los días posteriores. El caso Kumber simboliza el lado enigmático y benevolente del fenómeno. Visitantes que no atacan, sino que ayudan, y luego se desvanecen como si jamás hubiesen estado allí. Si este video te gustó, mira este otro que está apareciendo en pantalla.